y les comienzo a compartir mi pantalla. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿qué ensamblaje vamos a hacer El, para ir abriendo las piezas? no es necesario que abran las piezas. Bueno, para checar dónde están. Ok. Vamos a hacer el primero, el de la polea con su base. Es bastante Ok, sencillo. Realmente si le metemos velocidad, ese ensamblaje queda hecho en 15-20 minutos. Pero pues me interesa que lo vayamos haciendo despacio para irle mostrando herramientas de ensamblaje, resolviendo dudas y lo que surja, ¿no? ok, gracias. Vale. Antes de que empecemos, de lo que hemos visto hasta ahora, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de su proyecto? Los que todavía falten, si es que no mandaron en la presentación. Profe, O, ¿sí le llegó mi mensaje del proyecto? tú eres Elío Hernández San Pedro. Eliu. ¿Qué mensaje? Porque me llegaron varios, pero Ah, ok. Sí, ahora sí que si lo podría checar, por favor. mm, mm, ¿me lo mandaste por el chat o por dónde lo mandaste? Por el chat, profe. ¿Y qué decía tu mensaje? Porque no veo ningún mensaje tuyo. Ah, que ahora sí que le dejaba la presentación de la... Eliu, no tengo ningún mensaje tuyo. A ver, escríbeme cualquier mensaje y para ver si aparece el chat. Teams, ¿verdad? Sí, porfa, en el Teams, ahí en el chat. Ok. Está cargando. Ahorita le envío un mensaje. Ok, y ahorita lo revisamos. ¿Alguien más, algún otro tema que tengamos pendiente? Vale, entonces vamos a comenzar con el primer ensamblaje. Las piezas ya las tenemos hechas. Tenemos ya las piezas listas para ensamblar del primer ensamblaje y del segundo, que era el carrito con los rodillos, ¿no? El carrito o la plaquita que iba montada sobre unos rodillos. El primero que vamos a hacer es el de la polea, que solamente era una base, una polea y un perno. Con ese les voy a mostrar las herramientas básicas de ensamblaje, de relaciones de posición y hasta donde nos dé tiempo, si nos da tiempo, les muestro un poquito del toolbox, ¿no? El día lunes que tengamos la clase, ahí vamos a terminar el ensamblaje 2 o vamos a hacer el ensamblaje 2 y voy a comenzar a hablarles ahí, bueno, ahí digamos específicamente en esa clase vamos a ver ensamblaje 2 eh, y probablemente comenzaríamos a hacer las piezas del tercer ensamblaje. Ok, porfa, si ya tienen abierto SolidWorks, ya están viendo ahorita mi pantalla, hay que abrir un nuevo ensamblaje, un nuevo módulo de ensamblaje. Nos damos clic aquí en nuevo ensamblaje y damos en aceptar. Ok, Profe, ¿está grabando la clase? sí, ya está, ya la puse a grabar. ¿Han tenido algún problema con las grabaciones? Hasta el momento no. Ok, les comentaba, yo cuando las veía ahí en el Webex, de repente había zonas de la grabación que se quedaba como congelada la imagen y se seguía el audio, ya después se destrababa. Pero cuando yo descargué el video, porque se puede descargar, lo pueden descargar, al verlo en cualquier otro programa de video, visualizador de video, ahí no tenía ese problema. Entonces, si les da ese problema, pues nada más díganme. Voy a ver la forma de descargar esas grabaciones y subirlas a YouTube o alguna otra plataforma y compartirles el canal, porque también me parece que tiene un límite Webex en el que puedo tener guardados ahí videos y con el momento que se llene ya no me va a dejar seguir grabando, ¿no? Yo creo que si no es en este fin de semana, en el siguiente me doy a la tarea de descargar eso y ver si puedo subirlos al YouTube. Ok, Profe, Profe, le ahora que acabé lo de mandar menciona, mensaje. perdón. que lo menciona en el video,
El último video que subió sí se quedaba congelada una parte. Sí, pero les digo, es el Webex, es al estarlo viendo en Webex. Si ustedes quieren ver ese video por ahorita, pues tendrían que descargarlo y verlo en su computadora, ¿no? Porque al verlo ya, por ejemplo, en Windows Media Player o en VLC, cualquier otro programa, ahí no pasa eso. Es solamente el visualizador ahí en Webex. Mientras, denme chance y los voy subiendo poco a poco a YouTube, porque sí, pues como duran 2 horas, pues se tarda en subir. Profe, le acabé de mandar el mensaje, no sé si ya le llegó. No, no me ha llegado todavía nada. Sí, es Alan Iván Maldonado Alejos, ¿verdad? Así es, Ajá. así es, pero todavía no tengo. Es que de hecho solo aparece hasta el final, al lado derecho, un círculo en blanco con una palomita al centro, y eso es todo. No aparece otra cosa. Eres Elío Hernández San Pedro. A ver, te voy a escribir un mensaje y ya por ahí. A ver, por. A ver, ya checa ahora sí si te llegó y ya por ahí mismo me respondes para que ya no tengamos este problema. Ok, vamos a comenzar porque si no se nos va haciendo tarde. Entonces ya abrieron un módulo de ensamblaje, lo tengo acá. Si a ustedes no les abre esta pestaña de abrir una pieza, hay que darle clic aquí en donde dice examinar. Siempre que ustedes abran un nuevo ensamblaje y no tengan nada abierto, les va a aparecer esta ventana del lado izquierdo que se llama empezar ensamblaje, que prácticamente es la misma ventana de insertar una pieza o de insertar un componente. Entonces le dan en examinar y les va a abrir la ventana para insertar una pieza o para abrir un archivo de pieza. Acá yo tengo, este es el 2, vámonos al 1. Aquí tengo las piezas del ensamblaje 1. Yo en la clase pasada, en la clase del día de ayer, con sus compañeros del otro grupo ya hice el ensamblaje, por eso lo tengo aquí guardado. Pero nosotros lo vamos a volver a hacer. Simplemente cuando terminemos, pues ustedes guardan su archivo, yo ya no lo voy a guardar, ya lo tengo hecho. Eh, Les comenté, y si no les comenté, bueno, les comento ahorita, que la primer pieza que nosotros coloquemos dentro de un ensamblaje, automáticamente SolidWorks la hace fija. Y que mi recomendación es seleccionar adecuadamente esa pieza para que sea nuestro bastidor de donde vamos a partir para comenzar el ensamblaje. Porque de lo contrario, sí se puede más adelante hacer que una pieza fija se vuelva libre o flotante, como se llama en el programa, o que una pieza flotante se vuelva fija. Sí se puede, pero el detalle es que si yo estoy entrado en mi ensamblaje y ya terminé de ensamblar y ese ensamblaje que estoy haciendo tiene algún movimiento, es algún tipo de mecanismo y está fija la pieza equivocada, seguramente el movimiento que me va a hacer es un movimiento erróneo. Recuerden por ahí en sus clases de mecanismos que se pueden hacer inversiones de mecanismos dependiendo de mi bastidor. Entonces, si mi bastidor o pieza fija está mal seleccionada, pues el movimiento que me va a dar ahí va a ser totalmente diferente al que yo espero. Y para no tener que estar buscando cuál pieza es la que está fija y cuál es la que realmente tengo que hacer fija, pues desde un principio seleccionamos la pieza correctamente. Ahora, en este caso, mi pieza fija, la que voy a yo colocar como fija, es la base. ¿Ok? Acá están viendo, para mí es la pieza 1, para ustedes como la hayan nombrado, ¿no? Entonces voy a darle a abrir y me va a permitir comenzar a colocar esta pieza. Si ustedes no ven nada en el área de gráficos, hay que seleccionar aquí abajo vista previa de gráficos. Si está desmarcado, no se ve nada. Si yo lo marco, ya comienzo a ver la pieza. Aparte, esta barrita que está aquí me permite girar la pieza para comenzar a colocar mi ensamblaje. Recuerden, como es la primera pieza, la va a dejar fija como yo la coloque. Si esta barra no les aparece, la pueden activar o desactivar con esta opción que dice mostrar barra de herramientas de rotación. ¿Ven? Ahí desapareció y ahí ya volvió a aparecer. Ahora, no es como que la pieza no se pueda girar después, pero para evitarnos tener que hacerla flotante y girarla,
La primer pieza, mi recomendación es que sí la coloquen a como ustedes quieren que quede. ¿Qué diferencia hay? Bueno, si ustedes ven, ahorita estoy en la vista frontal. Si yo quiero que esta pista que tengo ahorita de la pieza sea la frontal, ahí la coloco. Pero si no, la roto. Por ejemplo, si yo la giro en torno a Y, la voy a rotar aquí alrededor de Y, 90 grados, le doy clic aquí en Y y vean cómo ya se giró. Y si por ejemplo ahora la roto en X, va a quedar así. ¿Qué diferencia hay entre hacer el ensamblaje así y hacerlo como la tenía originalmente? Prácticamente mi vista isométrica. Si yo le doy control 7, vean cómo mi vista isométrica es esta. Y comúnmente en los diseños procuramos que nuestro ensamblaje quede visto como funcionalmente trabaja. Si esta polea va anclada a una pared, pues adelante, esa sería la vista isométrica. Pero si esto no es así, si va anclada a alguna mesa o algún piso, pues entonces para volver a insertar la pieza me voy aquí a insertar componentes, ahorita lo volveremos a ver. Pues entonces la vista correcta frontal, por ejemplo, sería esta. Y ahí sí, en el momento que yo le doy control 7, esa sería mi vista isométrica. ¿Ok? Entonces muchas veces colocan la pieza sin tener cuidado de cómo la orientaron originalmente y la vista isométrica les queda de alguna manera extraña, ¿no? ¿Se puede rotar después? Sí se puede hacer, pero la primera pieza para evitarse ese trabajo doble, pues les recomiendo colocarla correctamente. ¿Por qué? Porque les decía, esta pieza en este momento está fija por ser la primera. Si yo quisiera hacerla móvil, le doy clic derecho y aquí está la opción flotar. Y en ese momento ya la pieza se puede desplazar. Y si yo quisiera, pues también puedo rotarla a como yo necesite. Por ejemplo, para rotar la pieza le damos clic acá en mover componente, girar componente y aquí en lugar de arrastre libre le vamos a decir por delta X, Y, Z, ¿no? Seleccionamos la pieza, bueno, la pieza que queremos girar y aquí le decimos, por ejemplo, que se gira alrededor de Z 90 grados y le damos a aplicar y ahí ya se rotó 90 grados. Ok, bueno, eso sería si yo no coloqué la pieza correctamente. Pero en este caso la pieza está colocada correctamente y está fija por ser la primera. Entonces ahí tengo mi primer pieza. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, profe. Ok. Para seguir insertando componentes, eh, vamos a ir a la herramienta insertar componentes o insertar piezas que está aquí dentro de la barra de herramientas de ensamblaje. Aquí está la barra de ensamblaje. Vamos a dar clic aquí en insertar componentes y yo puedo insertar un componente. Si tengo piezas abiertas, van a aparecer aquí. Si no tengo ninguna pieza abierta, le dan en examinar y les va a abrir la ventana otra vez. Pues ahora vamos a insertar la polea. De igual forma, yo puedo rotarla para que quede lo más próxima a como la quiero colocar y esa es mi recomendación, que lo hagan de esa forma para tener que evitarse tener que estar girando tanto el ensamblaje para hacer las relaciones. Pero de todos modos, a partir de la segunda pieza en adelante, si no la colocan cerca de esa posición, digamos, a como va a ir ensamblada, no hay problema. Simplemente cuando hagan ustedes las relaciones, pues el programa la va a rotar para tratar de lograr esa relación. Para que lo vean, voy a colocar esta pieza así, que no es la posición a como debería ir. Esta pieza debería estar rotada para que entre ahí. Sin embargo, les digo, al hacer la relación, el programa automáticamente la va a rotar. Ok. Conforme yo vaya añadiendo componentes, van a ir apareciendo acá. Si ustedes ven ahora en el árbol de ensamblaje, que antes era el árbol de operaciones o el gestor de operaciones, ya no aparecen como tal operaciones, sino las piezas que conforman mi ensamblaje. Y además aparece una carpetita o una pestaña que se llama relaciones de posición, que ahorita está vacía porque no tenemos ninguna relación de posición creada entre estas dos piezas o cualquiera de las piezas que estén en el ensamblaje.
En la medida que comencemos a relacionar las piezas, van a aparecer aquí adentro. Estas piezas, si yo las abro, aquí adentro están todas las operaciones que las conforman. Bueno, dentro de ensamblaje podemos crear piezas o editar piezas. Se puede hacer. A veces es útil porque como estamos en el ensamblaje, tenemos el resto de las piezas que estén ya ahí para tomar referencias, para tomar medidas, para hacer un croquis contra algo que ya exista ahí. Entonces, puede ser útil, pero yo no se los recomiendo si su computadora no tiene muchos recursos, porque es mucho más pesado trabajar una pieza dentro de un ensamblaje que en su propio módulo de pieza. Para crear una pieza dentro del ensamblaje, si ustedes le dan acá en la flecha de insertar componentes, aquí está la opción nueva pieza. Entonces, de esta manera, fíjense cómo yo ya estoy trabajando una pieza adentro del ensamblaje. Para comenzar a hacer esa pieza, le doy clic y acá me va a aparecer editar pieza o abrirla. Si le doy en abrir, voy a irme al módulo de pieza y la voy a trabajar allá por separado, como lo hemos hecho con todas las piezas. Pero si le doy en editar pieza, ahora estoy trabajando la pieza dentro del mismo ensamblaje. Entonces lo que decía, si su máquina no tiene suficientes recursos, traten de evitar esto porque el hecho de tener cargados estas otras piezas, pues va siendo pesado para la computadora el programa. Una vez que estén editando una pieza, si ustedes ven, ya desapareció la opción que era ensamblaje y volvimos a operaciones. Y aquí están extruir, revolución, todas las operaciones que ya conocemos. Y aquí está croquis y podemos aquí hacer nuestra pieza. Bueno, para regresar o salir de editar componente y regresar al ensamblaje, damos clic acá y ya estoy otra vez en el ensamblaje. Puedo entonces crear piezas dentro del ensamblaje o editar alguna que exista. Bueno, eso lo voy a hacer ahorita más adelante, me lo va a pedir en lo que les quiero explicar. Pero ahora, todas las piezas que estén creadas dentro de un ensamblaje, por obvias razones, no tienen un archivo de pieza. En el momento que ustedes quieran guardar el ensamblaje, les va a preguntar si esas piezas que fueron creadas ahí quieren que les genere un archivo de pieza o quieren que las guarde dentro del mismo ensamblaje. Tienen las dos opciones. Si deciden guardarlas dentro del ensamblaje, no va a haber un archivo de pieza específico. Si no, le va a generar un archivo específico de Solid Part. ¿Cómo distingo esos dos tipos de pieza? Bueno, las piezas dentro del ensamblaje, su nombre está encerrado en corchetes, así como ustedes lo ven aquí. Cuando vean que el nombre de la pieza tiene corchetes, significa que es una pieza creada dentro del ensamblaje. Si no los tiene, pues significa que sí existe un archivo específico de esa pieza. Ok, voy a eliminar esta pieza que creé, que al final está vacía, y para eliminar elementos de acá, ya saben, le dan clic con la tecla suprimir de su teclado y ya le dan que sí la elimine. Ok, entonces ya colocamos las dos primeras piezas y ya sabemos cómo editar una pieza o insertar una pieza nueva dentro del ensamblaje. Lo que nos sigue ahora es comenzar a darles posición una con otra para que se vaya creando el ensamblaje como tal. Para eso nos vamos a apoyar en las relaciones de posición. Las relaciones de posición las encuentran aquí mismo en la pestaña de ensamblaje. Junto a insertar componentes está la opción de relación de posición. Si le doy clic, me abre el asistente de relaciones de posición. Y yo aquí tengo diferentes tipos de relaciones que se parecen un poquito a las que ya conocimos en los croquis. Por ejemplo, aquí está la operación de coincidente, paralelo, perpendicular, tangente, concéntrico, que bloquee dos elementos entre sí, que dos elementos los deje a cierta distancia o que dos elementos los deje a cierto ángulo. Estas son las relaciones de posición estándar o básicas.
aquí abajo hay otras dos pestañas, las avanzadas y las mecánicas. Esas las iremos viendo poco a poco conforme las vayamos usando. Bueno, si ustedes seleccionan dos elementos, va a tratar de relacionarlos y les va a sugerir la relación más común para ese tipo de geometrías. Ahora, SolidWorks relaciona geometrías, no relaciona piezas. Por ejemplo, si seleccionan dos cilindros, SolidWorks va a intentar relacionar esos cilindros para que sean concéntricos. Por ejemplo, vamos a seleccionar este cilindro y este cilindro, porque esos dos deben estar en el mismo eje, deben ser concéntricos. Voy a seleccionar ahora este y vean cómo en automático SolidWorks me está sugiriendo hacerlos concéntricos. Si yo selecciono concéntricos y la acepto, ahí ya quedaría hecha la relación concéntrica. Ok, esa es una forma de acceder a las relaciones de posición. La otra forma es, como lo hacíamos en el croquis, directamente seleccionar los elementos. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, este cilindro, dejo presionado el control y selecciono esta otra cara cilíndrica, aquí lo que tengo que hacer es no mover el mouse y soltar el control. En el momento que yo suelte el control sin mover el mouse, aparece ahí las herramientas y me aparecen los iconos de las relaciones de posición. Y si ustedes ven, está semi marcada la de concéntrico, que significa que esa es la que me sugiere. Ojo, ¿por qué les digo sin mover el mouse? Porque si yo me alejo de esa barra, va a desaparecer. Vean, me voy a ir hacia acá y la barra desapareció. Otra vez, doy clic aquí, selecciono control o dejo presionado control, doy clic aquí, no muevo mi mouse y suelto el control y aparece la barra. Y ahora sí, si yo me acerco a la barra, ahí sí me va a permitir seleccionar. Selecciono concéntrica y vean cómo ahí está creando la relación de concentricidad. Y era lo que les decía, a pesar de que la pieza está girada, en el momento que nosotros hacemos la relación, pues la va a llevar a tratar de hacer la relación que nosotros le pidamos. ¿Tienen alguna pregunta hasta este punto? ¿Algún No, comentario? ninguna. ¿Alguna duda? Ok. No, profe. ¿Me lo puede volver a repetir? Se me fue el internet. Ok, les decía, para hacer la relación tienen dos opciones. Acá en relaciones de posición, seleccionan los elementos. Aquí sí no es necesario presionar control, por ejemplo, este cilindro, y en automático les sugiere la más común para ese tipo de geometrías, que es concéntrica. Si lo aceptan, ahí va a quedar hecha la relación. O la otra es, selecciono la geometría, doy control, selecciono la otra, sin mover mi mouse, suelto el control y aparecen ahí las relaciones. Y me acerco a la barra y entonces ya selecciono la que quiero, por ejemplo, concéntrico. Y ahí hizo la relación de concentricidad. Ok. Dos tips, o bueno, 3 puntos importantes. El primero, a través del control, así como lo hicimos ahorita, sin entrar acá, solamente van a poder acceder a las relaciones básicas. Si necesitan una de las avanzadas o de las mecánicas, forzosamente hay que irla a buscar a relaciones de posición. Vean, selecciono otra vez. Y esas que me aparecen ahí, solo son las estándar. Ahí no aparece ninguna de las avanzadas o mecánicas. Pues para esas sí, a fuerza hay que ir acá. Ok, ese es el primero. Lo segundo, no es necesario, por ejemplo, en la operación concéntrico, que yo vaya a seleccionar los elementos forzosos o específicos de mi eje de giro. Porque claro, aquí en donde va a rotar esta polea es en este cilindro. Y va a rotar pues sobre este cilindro, ¿no? Obviamente aquí atraviesa un perno. ¿A qué me refiero con esto? Pueden seleccionar cualquier geometría cuyo centro sea el mismo eje de giro. Por ejemplo, puedo seleccionar este cilindro con este, porque comparte este y este comparten el mismo centro. O puedo seleccionar este cilindro
con este, porque los dos comparten el mismo centro que yo quiero relacionar. ¿Esto por qué se los digo? Porque supongamos que esta polea tuviera un barreno de diámetro 2 milímetros. Los he visto muchas veces en cursos anteriores que sufren a intentar llegar al agujerito que esté aquí hecho, cuando acá tienen una cara que es perfectamente concéntrica a ese barreno, ¿vale? Entonces no sufran en ese sentido. Si toman, por ejemplo, esta cara con esta cara y las hacen concéntricas, es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces ese es el primer tip. No sufran con ir a buscar exactamente la geometría que en teoría está rotando ahí. No, pueden tomar geometrías exteriores siempre y cuando cumpla con la condición. El segundo tip, en ocasiones las piezas les quedan volteadas. ¿A qué me refiero con esto? Voy a hacerle aquí a esta pieza, porque obviamente ahorita no tiene nada de referencia. Voy a editar la pieza. Yo la voy a editar dentro del ensamblaje. Me pide que lo guarde. Vamos a guardarlo y aquí vamos a ponerle ensamblaje 1A. La voy a editar aquí. Les decía, ustedes, si su equipo no lo aguante, pues traten de evitar editar dentro del ensamblaje. O abran la pieza directamente y la editan. Esto solo lo voy a hacer para ilustrarles. Voy a dibujarle un pequeño círculo en esa cara. Aquí. Para hacerle un pequeño corte en esa parte, únicamente que atraviese para que sea visible. Y ahí está. Vale, ahorita tiene ese agujero ahí. ¿Por qué hago esto? Porque quiero mostrarles lo siguiente. Voy a generar la relación concéntrico entre esos dos elementos. Ahí está. Vean cómo ese barreno ahorita quedó apuntando hacia adentro de la pantalla, o sea, no está del lado de donde lo estoy viendo yo. Entonces, supongamos, por X o Y razón, que ese barreno no debió haber quedado mirando hacia allá, que debió haber quedado mirando hacia mí. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Habría que voltear esta pieza, ¿no? Para hacerlo, si ustedes ven acá ya en relaciones de posición, ya me aparece una pequeña flecha que me permite abrirla y aquí está la que yo creé, concéntrico. Desde que la estén creando o si la quieren editar, le dan clic y acá aparece editar operación. Me vuelve a abrir acá el asistente de relaciones. A este asistente van a llegar cuando estén creando la relación o si ya la crearon, se van a editar operación. Y aquí abajo aparecen estos dos iconos que dicen alineación. Ahorita está seleccionada esta que dice alineación inversa. Si yo selecciono la otra, ya vieron cómo volteó la polea, ¿vale? Entonces, si las piezas les quedan giradas, es decir, si la relación la hizo correctamente pero está volteada, simplemente inviertan la alineación y ya va a quedar orientada como ustedes lo necesitan. Ok. ¿Queda clara esa parte? ¿Tienen alguna pregunta en lo que llevamos ahorita hasta acá? No, No, profe. Vale. Ahorita hemos simplemente hecho la relación de concéntrico. La relación concéntrico, les decía, se puede hacer entre dos círculos o entre dos cilindros o entre dos piezas que tengan un centro o un eje de giro. Entonces, lo que relaciona realmente es ese eje o ese centro. Si ustedes se fijan, ahorita quedó en el eje, pero está fuera, ¿vale? Entonces eso significa que mientras se mantenga en el eje, esta pieza se puede desplazar. Ahora, las piezas en SolidWorks, si ustedes ven, se atraviesan. Y en cualquier programa de diseño, las piezas se atraviesan. Eso quiere decir que no, el programa no nos va a avisar que tenemos una interferencia. Podemos hacer que lo haga, sí, pero eso se lo voy a explicar más adelante. Se hace con un sensor o con detectar interferencias.
Pero cuando nosotros estamos haciendo el ensamblaje, no, la pieza puede estar ahí y el programa nos va a permitir que se quede ahí si nosotros hacemos el ensamblaje de esa manera. Entonces ahorita estoy arrastrando la pieza y vean cómo está toda, puede moverse en todo ese eje. Bueno, ¿dónde necesito que quede esa pieza? En medio. En medio, ok. Vale, para eso ahorita les voy a mostrar 3 relaciones de posición. La primera, que es la más básica y que de hecho no nos va a funcionar en este momento, pero que es importante que la conozca, es la de coincidente. Si yo hago coincidente esta cara con esta cara, esas dos caras van a quedar pegadas. La relación coincidente, lo que hace cuando seleccionamos dos planos y le decimos hazlos coincidentes, es que esos dos planos los une y hace que estén en el mismo plano, pero infinito, ¿no? O sea, siempre y cuando esas dos piezas estén en el mismo plano infinito, ¿ok? Va a permitir que estén ahí. No necesariamente tienen que quedar las caras pegadas, pueden quedar acá, pero siempre y cuando compartan el mismo plano. Entonces voy a seleccionarlas, me voy a ir a relación de posición y en automático me ofrece que sean coincidentes, yo le digo que sí y lo acepto. Y ahí esas dos piezas quedaron pegadas, ¿ok? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál creen ustedes que es el problema? Que no pueda girar la polea. No, sí, la polea va a girar. Ahí está. ¿Que van a estar tallando sus caras, profe? No, tampoco es ese tanto el problema, ¿no? La polea puede girar, porque la condición solamente es que los planos estén unidos, no que estén unidos y fijos en una posición. Les decía, van a estar unidos en todo el plano, ¿no? Puede girar porque está la polea concéntrica en un solo eje y la pieza puede rotar en ese eje, ¿no? El problema en este caso es que no quede en medio, profe. Exactamente. Ese es el problema, que no quede en medio, porque la polea no tiene ese ancho. ¿Ven cómo aquí queda un vacío? ¿Va? Entonces, por eso les decía, por esa condición, si la polea tuviera el ancho de donde va a entrar, sin problema la hago coincidente porque pues, va a quedar en el ancho justa. Pero en este caso no tiene el ancho y queda un claro aquí. Y esto no debería estar así. En todo caso, debería estar repartido. ¿Ok? Bueno, para aclarar la parte del plano infinito a la que me refiero, voy a desactivar la operación de concentricidad para que esta polea se pueda salir del eje. Para suprimir o desactivar relaciones, le dan clic al icono y aquí está la opción suprimir. Suprimir no quiere decir que la elimine, simplemente quiere decir que la deja de tomar en cuenta. Vean cómo se desmarcó y eso significa que esa polea ya no está en el eje, la puedo ya sacar de ahí. ¿Por qué hago esto? Porque quiero mostrarles lo que les comentaba. Voy a dar control 1 y vean cómo los planos están pegados, pero yo puedo sacarla y se va a seguir manteniendo en ese plano, o sea, no es necesario que las caras estén pegadas. Lo que yo le dije es que el plano de esta cara y el plano de esta cara estén en el mismo plano. Entonces yo la puedo llevar hacia arriba, hacia abajo, pero lo que ya no puedo hacer es llevarla izquierda y derecha. Ya no puedo despegarlas en ese sentido. Si yo la veo desde arriba, lo mismo. La pieza está en el mismo plano, vean cómo están en contacto. La puedo sacar, pero siempre y cuando se mantenga en el mismo plano imaginario, en el mismo plano infinito. Pero ya hacia izquierda y derecha, yo ya no la puedo despegar. ¿Queda claro cómo funciona la relación de coincidente? Hablando de dos planos. Sí, Inge. Vale, voy a reactivar la operación de la relación de concentricidad. Le doy clic otra vez y acá está desactivar supresión ahora. Ahí está. Bueno, entonces dijimos, no me sirve que sea coincidente porque acá no me queda la mitad. Entonces voy a eliminar esta relación. ¿Qué necesito entonces?
¿qué necesitaría hacer para que quede a la mitad? Generar un plano medio. Un plano medio, podríamos hacerlo así, sí, pero sería mucho más largo. Ahorita, antes de generar planos y otras cosas, tratemos de hacerlo con las relaciones de posición. ¿Qué se les ocurre que podemos decirle al programa para centrar eso? Que sean tangente. No, Mm. Profe, yo lo que haría es medir la distancia entre esas dos, bueno, entre esos muros exactamente, y ahí le voy poniendo, lo acomodo. exactamente. Ujú. Si miden la distancia de aquí a acá, ¿vale? Y miden esta, pues la diferencia tiene que estar repartida entre dos, ¿no? Bueno, si tenemos el plano, eso no es ningún problema. No te lo tengo abierto, pero vamos a abrirlo. Aquí ya están viendo el plano, ¿correcto? Bueno, la distancia en ese ancho es de 32 milímetros y la distancia en toda la polea es de 28. Eso significa que cuánto debe tener de esta pared a su respectiva pared de la polea. 2 milímetros de separación. Es correcto, 2 milímetros, porque tenemos 4 de diferencia, entonces son 2 de cada lado. Si no tenemos el plano, por X o Y razón, disponen de una herramienta que se llama medir. Esa herramienta de medir está aquí adentro, dentro de la pestaña calcular. Aquí está una especie de icono de flexómetro que se llama medir. ¿Ok? Si seleccionan medir, les aparece esta ventana. Aquí ustedes pueden seleccionar la condición entre centros, es decir, que mida entre centros, que mida la distancia mínima de arcos, la máxima, o nosotros le demos la condición, ¿no? Eso es cuando medimos entre círculos o entre cilindros. Pueden seleccionar las unidades. Si le dan en las del archivo, pues va a tomar las que estén acá indicadas, que en este caso son milímetros. O ustedes le pueden dar personalizada y aquí, por ejemplo, seleccionan pulgadas, seleccionan que las quieren con decimales, cuántos decimales, o con fracciones y con qué denominador máximo. Y si quieren que se las redonde. Ok, en este caso vamos a medir en milímetros. Entonces la dejamos como está el documento, aceptamos. Y lo único que tengo que hacer es dar clic, por ejemplo, a esta cara y a esta cara. Y acá me aparecen sus características y me dice la distancia entre centros es de 32 milímetros. O acá, la distancia normal es de 32 milímetros. Luego, si quiero el de la polea, para que se borre la medición, le dan clic simplemente afuera donde no haya nada. Y ahora vamos a medir la polea, ¿no? Y ahí está, y me dice que la distancia entre centros es de 28 milímetros. O si ustedes miden, por ejemplo, el cilindro, pues acá les va a decir que no les da la largo del eje, ¿no? Habría que medir de cara a cara. Bueno, para eso es útil la herramienta de medir. Ok. Entonces dijimos, pues si le doy una distancia, la puedo centrar. Entonces, denme un momento. Ok. Entonces vamos a tomar la medida. Perdón, aquí no. Nos vamos a ensamblaje, relación de posición. Selecciono las mismas dos caras. En automático me recomienda usar coincidente, pero yo le voy a decir que quiero una distancia. ¿Qué distancia? Cuando ustedes la seleccionen, les va a marcar la distancia a la que estaban. Esas dos piezas están a 80.67 milímetros.
Pero en este caso nosotros dijimos, queremos que estén a 2 milímetros de separación. Lo acepto y vean cómo ahí quedó a 2 milímetros. ¿Ok? Vean cómo ya ahora sí está centrada la pieza. ¿Vale? ¿Alguna duda de la herramienta de medir? De medir, perdón, de distancia. No, profe. Ok. Vale. Ahí está la pieza centrada con la herramienta de distancia. El único inconveniente de la herramienta de distancia es que nosotros necesitamos conocer el ancho en el que la queremos meter, cuánto mide la pieza de ancho en donde, la que vamos a meter ahí, hacer la resta, hacer la división y bueno, hacer esas operaciones. Y obviamente el programa está para facilitarnos la vida, no para hacernos hacer cálculos. Entonces, hay otra forma en la que nosotros podemos centrar esa pieza ahí. La última forma es la relación que literal se llama ancho. Pero esa relación es una relación de posición avanzada. No está dentro de las básicas, por lo cual no podemos acceder a ella solo seleccionando con control los elementos. Hay que entrar desde acá. Selecciono relación de posición, me voy a las avanzadas y selecciono ancho. Aquí en ancho, a partir de cierta versión de SolidWorks, me permite seleccionar diferentes condiciones de ancho. Pero en el SolidWorks 2015 me parece que es el que la mayoría de ustedes están trabajando, no aparece acá la restricción, simplemente les da seleccionar ancho. Y la restricción automática es que lo centre. Seleccionan el ancho. ¿Cuál sería el ancho en el que quiero meter la pieza? Pues el ancho que hay entre estas dos caras. Y después me pide seleccionar la pestaña, es decir, lo que yo quiero meter ahí. Bueno, lo que yo quiero meter ahí es la distancia que hay entre estas dos caras. Y vean cómo en automático, sin que yo le dé ningún otro parámetro ni ninguna otra dimensión, está centrando la pieza adentro de la otra. ¿Vale? Y ahí así es como funciona la relación de ancho. Me permite centrar una pieza dentro de otra, seleccionando el ancho donde la voy a meter y seleccionando el ancho de la pieza que voy a meter ahí. ¿Ok? Para la herramienta de ancho, la recomendación es la misma. No necesitan ir a buscar exactamente esta cara y su opuesta, ¿no? Si para ustedes es complicado hacerlo porque las paletitas están muy juntas o lo que ustedes quieran, al final la distancia que hay de aquí a acá, por ejemplo, tiene el mismo centro. Y si yo selecciono, por ejemplo, de como pestaña esta cara y esta cara, tienen el mismo centro. Entonces, váyanse a las cosas simples, seleccionen las caras que tienen a la mano, siempre y cuando compartan el mismo centro que ustedes necesitan. ¿Qué no se valdría? Que yo seleccione como ancho, por ejemplo, esta cara y esta cara. Porque ahí sí, pues el centro está desplazado. ¿Vale? ¿Queda clara esa parte? ¿Tienen alguna duda? Sí, ¿lo podía repetir? Es que no viví. Ok, para la relación de ancho, entonces vamos a hacerla para que lo vean, incluso con esa parte. Nos vamos a relación de posición, seleccionamos en avanzadas, la de ancho, y acá me va a pedir el ancho y la pestaña. Y les decía, para el ancho yo hace rato seleccioné esta y esta. Pero ahora lo que les comentaba, no es necesario que vayan a buscar la cara más complicada del mundo. Si yo selecciono esta y su opuesta, esta, bueno, el ancho sigue siendo, o lo que está centrado sigue siendo el mismo, el centro sigue estando en lo mismo que si yo hubiera seleccionado estas dos. Y si yo acá selecciono, en lugar de, por ejemplo, esta y su opuesta, selecciono esta y su opuesta, también me funciona, vean cómo la centra. ¿Vale? Lo importante es que la mitad esté donde mismo. ¿Qué no se valdría? Lo que les decía, que por ejemplo, para el ancho seleccionen esta cara y esta que está aquí, porque ahí sí el centro no está donde quiero, está desplazado. ¿Vale? ¿Sí queda claro?
¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿y es lo mismo seleccionar primero la polea y después el que está fijo o no nos los va a permitir? Normalmente sí lo hace, también si lo seleccionan al revés, pero yo les recomiendo tomar como ancho lo más ancho, valga la redundancia, que tengan, ¿ok? Lo más amplio. Ok, Sí, profe, sí, gracias. sí lo haría. Por ejemplo, si seleccionan como ancho esta parte y seleccionan como pestaña esta parte, sí, tendría que meter la misma pieza ahí, sí lo hace, ¿vale? Pero para seguir un orden, para saber cómo están metiendo ese ancho, pues tomen primero como ancho lo más extenso, ¿ok? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? ¿Qué nos falta por colocar? El perno. El perno. Ok, me voy a ir entonces a insertar componentes y vamos a colocar el perno, que es para mí la pieza 3. Ahí está, para ahí lo voy a colocar. Ok, con las relaciones que conocemos ya podríamos meter ahí ese perno sin problema. ¿Qué hacemos? Hacerlo concéntrico. Vale, selecciono el cilindro y después, ¿qué otra opción selecciono? El cilindro, bueno, el barreno interno. Sí, puede ser este, ¿vale? Pero de nuevo, acuérdense, puedo tomar también este, puedo tomar la polea, puedo tomar el barreno interior de la polea, aunque ya sería complicarnos la vida innecesariamente. Entonces, pueden seleccionar cualquier elemento cuyo centro, cuyo eje sea el que ustedes necesiten. Entonces, ok, vamos a seleccionar ese. Y aquí me aparece concéntrico. Ahí está, ya está concéntrico. Pero el perno puede correr en todo ese eje. Y también puede girar, aunque no se note el giro, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué más necesitamos de ese perno? ¿Se puede hacer la misma relación de posición? ¿Cuál? Avanzada. ¿La de ancho? Sí. Exacto, lo has dicho. Sí, es correcto, se puede usar la misma de ancho. ¿Por qué la de ancho? Lo voy a ver aquí de lado. Podría usar la de coincidente, pero volvemos a lo mismo. Este perno no tiene el mismo ancho. Vean cómo sobresalen ambos lados, ¿no? Si tuviera el mismo ancho, pues sí, sin problema, uso concéntrico y va a quedar. Perdón, coincidente, perdón. Entonces sí, para centrarla puedo usar ancho o puedo usar una distancia. Lo voy a hacer primero con distancia porque me interesa mostrarles una cosa. Vamos a seleccionar la relación de distancia y le voy a decir cuánto tendría que tener de distancia de esta cara a esta cara para que eso quedara centrado. El perno mide 70 y la distancia entre las paletas, ¿cuánto mide? Bueno, aquí tengo 14 y los 32. Entonces, para no andar haciendo operaciones, vamos a medirla, nos vamos a calcular, medir y le doy clic a esta cara y le doy clic a la cara contraria. Y aquí me aparece la distancia de 64. O acá me aparece distancia normal 64. Entonces, esa distancia es de 64 y el perno es de 70. ¿Cuánto tendría que quedar de cada lado? 3 milímetros. Ok. Entonces me voy a ir aquí a distancia y le voy a decir que quiero que quede 3 milímetros. ¿Qué elementos? Esta cara y esta cara. Y ahí quedó, ¿no? Ah, ¿cuál es el problema? Las dos caras están a 3 milímetros, pero el perno quedó adentro, ¿ok? Y yo no necesito que quede así, necesito que quede afuera. Bueno, cuando les pase eso,
hay que invertir la cota. Para invertir la cota, marcan o desmarcan esta casilla o le dan clic acá, ¿vale? Es lo mismo marcar y desmarcar esta casilla que darle clic a este icono. Hacen exactamente lo mismo. Si la desmarco, vean, me sigue manteniendo los 3 milímetros, pero ya está hacia el otro lado. ¿Va? ¿Sí queda clara esta parte para las dimensiones? Bueno, y por último, que sería lo más correcto para evitarnos hacer operaciones, es hacerlo con la relación que ya conocemos, que es una relación de ancho. Entonces me voy a ir a las relaciones avanzadas, ancho, selecciono el ancho. ¿Cuál sería el ancho? ¿Cuál sería el ancho? Las caras de las paletas de fuera, Puede ser esa, sí. ¿Y cuál sería la pestaña? las dos caras del perno. ¿Vale? Y ahí vean cómo en automático centró el perno. Le doy a aceptar y ahí está. Ese perno, al estar centrado, ya no se puede salir de esa base. ¿Vale? La polea lo único que puede hacer es girar, porque yo no la restringí en el giro. ¿Ok? Entonces ya la polea está correctamente definida. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nos regresamos en algo? Todavía nos quedan unos minutos. No, profe. Vale. Guarden su ensamblaje. Ustedes, si no le hicieron el barreno, no tienen ningún problema. Es más, quítenselo. Guárdenlo hasta acá. Me interesaba, si nos daba tiempo en esta clase, pero lo vamos a tomar en la siguiente, mostrarles un poquito del toolbox con este ensamblaje. Pero bueno, lo haremos en la siguiente muy rápido. Y después nos vamos a seguir con el ensamblaje del carrito. ¿Ok? Entonces guarden su ensamblaje, guárdenlo en la misma carpeta donde estén las piezas, porque de ahí vamos a hacer después los dibujos. Pónganle el nombre que ustedes gusten, ensamblaje 1, polea, como ustedes lo identifiquen. Ok, muchachos, prácticamente ahí está hecho ese ensamblaje, ya no se puede mover. Sí, lo siguiente que tengo todavía pendiente se los voy a explicar con el próximo ensamblaje. Vale, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿sí puede pasarle a las medidas de los pernos? ¿Las medidas de los pernos? ¿De qué? Planos, perdón. Los planos, sí, de hecho están en el Teams, en el muro del Teams, ahí ya se los había compartido. Ok, gracias. ¿Vale? Ahí en el Teams, vámonos acá a equipos. Está algo arriba porque fue el primero que hicimos. No, más abajo, más abajo. Aquí está, ¿vale? Ahí los tienen en el Teams, los pueden descargar, ¿va? ¿Alguna otra duda? Profesor, una duda. Sí. ¿Cuál es la diferencia, bueno, ya cuando se guarda el archivo entre reconstruir y guardar y que se guarde el documento sin reconstruir? Ok, si ustedes, digamos, tienen ya hechas sus relaciones de posición, cuando ustedes hacen sus relaciones de posición, el programa calcula la posición de las piezas. Pero obviamente, por ejemplo, aquí tenemos un movimiento, es decir, el giro. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos movimientos libres, el programa les da la opción de recalcular la posición de las piezas. En este caso no hay ninguna diferencia si le dan reconstruir. ¿Ok? Al reconstruir es lo que hace, recalcular las relaciones de posición para hacer que el ensamblaje quede contra esas relaciones de posición. Si le dan no reconstruir, la única diferencia es que el programa antes de guardar no va a recalcular las relaciones. ¿Va? Ok, gracias. Cada vez que ustedes lo muevan, cuando quieran guardar, les va a preguntar si quieren reconstruirlo. Ok, ¿alguna otra duda?
Vale, muchachos, si no hay más preguntas o dudas, nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Por ahí creo que tenía nada más un tema con alguien que me escribió en el chat. Ahorita le contesto. Y bueno, nos seguimos con el siguiente ensamblaje el día lunes. Hasta luego, profe. Luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.